Bienvenidos a todos, un gusto para todos. Les doy la bienvenida a Tres Sin Límites. Doy las gracias a Milena Viñas, a Roxana Sitic y a Mirta Gómez Villalba. Buenas noches a todos acá en Argentina, también a todos los que nos están viendo en Colombia, buenas tardes, y de repente en otros lugares también, que yo sé que siempre nos acompañan y siempre están acá compartiendo con nosotros. Así que bienvenidos, muchas gracias a todos, gracias Mile. Así que el día de hoy voy a compartir algo relacionado con la biología y las tecnologías cuánticas. Muchos se preguntarán de qué tecnologías vamos a hablar, y yo creo que es súper interesante cuando empezamos a conocer y a verdaderamente reconocernos que la tecnología superior es la de nuestro cuerpo, la de nuestra biología, donde tenemos absolutamente todo y es completo para poder realizar absolutamente todas las funciones, para estar sanos, para rejuvenecernos, para regenerarnos. Así que vamos a hablar de todo eso. Mi nombre es Jessica Patiño, soy bióloga de profesión y bueno, me gustaría en esta noche, como les he venido diciendo, compartir toda esta información para relacionar un poco lo que es la ciencia y también con otro poco de información que a veces no tenemos como muy clara. Entonces vamos a comenzar, ya que veo que más personas están acá sumando, que esa es la idea para compartir todo lo que tengo que decirles. Así que bueno, el ser humano, o sea, cada uno de nosotros, sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, qué nos componen, además de solamente tener moléculas que interaccionan, o de pronto cuando vamos al médico y nos dicen, bueno, tienes niveles altos de colesterol o tienes, por ejemplo, algo con la glucosa, algunas deficiencias. Entonces, ¿sabemos realmente quiénes somos, de lo que estamos hechos? De pronto, no sé, algo común, el cabello. Podemos saber de qué es lo que está compuesto y también, por ejemplo, qué es una neurona, una célula epitelial, una célula cardíaca. Entonces quería primero que todo como hacerles estas preguntas para que empiecen a tener como un poco más de conciencia de lo que somos y del ser humano realmente capaz de hacer cualquier cosa y tener gran potencial para poder autosanarnos. Bueno, el origen del ser humano o el origen del hombre se da hace 200.000 años. Entonces, nosotros podemos decir que hemos venido evolucionando por la teoría de Darwin y que todo hemos estado haciendo mutaciones en nuestros genes y que todo ese cúmulo de mutaciones es lo que nosotros ahora podemos llamar evolución y una evolución molecular, y que también todo eso nos permite a nosotros tener mayor adaptación. Pero ¿realmente es así? Porque la ciencia nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y también yo creo que todos ustedes lo han podido escuchar desde el colegio, si no son, digamos así como muy relacionados a la ciencia, que nosotros venimos de seres emparentados, como por ejemplo los chimpancés, de pronto también han escuchado el neandertal, de los cromañones, pero en revistas y en artículos científicos muy conocidos como por ejemplo Science, en el 2000 sale un artículo donde, por ejemplo, da la conclusión de que los neandertales no son, digamos, nuestros ancestros, de que no compartimos ningún origen. Entonces ahí es cuando vienen todas las preguntas, y nosotros por lo general, digo de la sociedad, siempre nos basamos en lo que nos dice la ciencia, y de que de pronto sale, no sé, una noticia a través de la NASA o de otros tipos de información que nos llegan a nosotros, pero que nosotros los tomamos como válidos, y ahí empezamos a hacer nuestras creencias, y además de todo lo que nos dicen también en el colegio. Entonces, volviendo al tema del origen del hombre,
hace 200.000 años, entonces no compartimos ese mismo origen con los otros seres que estaban acá, que no pertenecen al Homo sapiens, pero que sí tienen las mismas características en cuanto a fisionomía, por ejemplo, o se parecen mucho a nosotros y que nosotros los tomábamos como ancestros. Bueno, eso ocurre, digamos, en el 2000. ¿Y cuáles son las dos características principales para que nosotros seamos seres humanos y que nos diferenciemos de un animal? Están básicas o están plasmadas en el cromosoma 2 y en el cromosoma 7. En el cromosoma 7, nosotros, por ejemplo, es ahí donde podemos hablar. Entonces, en ese gen, en el FOXP2, nosotros albergamos, o cuando se expresa, es cuando se hace la unión entre toda esa cognición del cerebro para que nosotros podamos empezar a hablar. Y eso es lo que nos hace diferentes, por ejemplo, de un chimpancé o de otra persona de otro, digámoslo así, como ancestro, por decirlo así, de que nosotros podamos empezar a comunicar con palabras lo que nosotros estamos pensando. Entonces es ahí en ese cromosoma 7 que podemos empezar a evolucionar, a desarrollarnos de otra manera. Y en el cromosoma 2 es donde están, por ejemplo, o es el responsable de hacer toda la neurocorteza. Ahí en la neocorteza es donde, primero les explico qué es la neocorteza para los que no tienen muy claro. En el cerebro nosotros tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, que es el centro, y también la neocorteza. En la neocorteza, que es donde se aloja, por ejemplo, las funciones o las capacidades humanas, que es, por ejemplo, la compasión, la empatía, la simpatía, el poder relacionarnos con alguien más, el poder modular nuestras emociones. Todo esto se aloja acá en la neocorteza. El cerebro reptiliano, que es, digámoslo así, como si fuera el más primitivo, es el que nos permite a nosotros realizar funciones como la supervivencia, si tenemos sed, si tenemos hambre, ahí se aloja todo lo que está. Y ahora acá en el centro, que es el cerebro mamífero, es donde se aloja o es el responsable de los celos, del miedo, de la socialización. Entonces, el cerebro tiene diferentes partes y esas partes son las responsables de que la mayoría, digamos, de nuestra regulación se dé. Pero después vamos a ver más adelante cuando les explique otras cosas, que ahora ni siquiera el cerebro, o sea, el cerebro es importante, pero no es el que controla absolutamente todo. Bueno, entonces el cromosoma 2, como venía diciéndoles, es el encargado del 76% de que esta neocorteza se haya desarrollado. Y, por ejemplo, hubo un estudio reciente en el 2018 en la revista Nature, en donde empezaron a determinar qué fue lo que pasó durante toda la evolución para que antes no existiera esa neocorteza que ahora sí, y que es más, esto es lo que nos hace a nosotros seres humanos, o humanos diferente a otro animal, el que podamos tener esa empatía, esa simpatía. Entonces, en esta neocorteza, que están alojadas neuronas, recientemente hicieron un estudio en donde se dieron cuenta que habían unas neuronas que estaban o que eran diferentes de los otros tipos de neuronas. Y estas neuronas son en forma de rosa. ¿Cómo lo determinaron? Me imagino que también saben del genoma humano, en donde se determinaron cuáles eran los genes que teníamos en los 46 cromosomas. En la ciencia entonces se utilizó, así como el genoma, el conectoma. Y en este artículo muestran cómo la información empieza a ser transmitida. Entonces ya no solamente es que exista la neurona, sino que cómo se transmite toda esa información a través de estas neuronas que están en esa neocorteza y que es lo que nos hace diferente a nosotros de otros animales. Bueno, esto es muy importante porque esa transmisión de información en esa neocorteza y esas neuronas son las que inhiben la calidad de la información o son las que la modulan.
Y esa calidad de la información nos va a dar a cada uno de nosotros la conciencia que tengamos en nuestro, no sé, en nuestro cuerpo. Entonces, estos dos cromosomas son muy importantes. Y esto que les estoy diciendo es del 2018 y estamos en el 2020. Hasta ahora, con las nuevas tecnologías, es que nosotros podemos llegar a saber, a conocer todo lo que nosotros hemos dejado de lado, digamos, o no de lado, sino que a medida que va avanzando también la sociedad, la tecnología, podemos tener más conocimientos. Entonces, estas neuronas son las que nos permiten ese flujo de información. Bueno, ahora la pregunta también es, ese cromosoma 2, si no venimos y si no tenemos un origen común con otros, como los neandertales, los cromañones, por ejemplo un chimpancé, ¿qué nos hace tan diferentes? Entonces se dieron cuenta que ese cromosoma 2 era una fusión de otros dos cromosomas. Y también es algo diferente porque esta fusión de los cromosomas, cuando se dieron cuenta, que les quiero mostrar acá, digamos que este es el cromosoma, nosotros tenemos una parte que es la del extremo, digamos esto es el telómero, y si algunos también conocen, con terapias para, digamos, para que se conserven estos telómeros es lo que nos da a nosotros el rejuvenecimiento. Cuando empezamos a perder estos telómeros es cuando empezamos también a envejecernos. Entonces es por eso que quieren como mantenerlos más pegados a los cromosomas. Bueno, con este cromosoma 2, que se da la fusión entre dos cromosomas, la idea o lo normal, lo natural que pasa en nuestro cuerpo con otro tipo de cromosomas que también ocurre, es que los telómeros se separen y la fusión de otro cromosoma, por ejemplo, acá con este, se dé así y que no se dé con estos telómeros. Entonces, en el cromosoma 2 nosotros tenemos la unión de telómeros en el centro, lo que no debería ocurrir naturalmente, y que nosotros perdamos estos telómeros. Entonces los científicos han dicho, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esos dos telómeros en el centro cuando no debería ocurrir? La probabilidad de que eso ocurra es de 1 por 10 a 400 veces. Y ese 1 por 10 a las 400 veces es imposible. Entonces todavía, o sea, yo también me lo he preguntado y todavía se los quiero decir a ustedes. ¿Qué es lo que nos hace y de dónde venimos? ¿Qué es lo que nos hace diferente y de dónde nosotros venimos? ¿Cuál es nuestro real origen si no tenemos un ancestro común, según también la ciencia, porque según todos los estudios que han hecho, por ejemplo, en antropología, que sacan el ADN de los huesos, nos dicen, sí, hacemos este estudio, encontramos estos genes, pero no tenemos ningún origen donde diga esto fue lo que pasó para que diera el origen del cromosoma 2, o sea, de la conciencia, y también del cromosoma 7, que es el del lenguaje. Entonces, por eso es que es tan importante saber quiénes somos, de dónde venimos, y que algo que todavía no ha podido explicar la ciencia, todavía ese algo falta. Y de hecho también podemos decirlo del eslabón perdido, porque no hay una continuidad. Y otro dato también importante es que esa continuidad y ese cambio evolutivo no se ha dado en los tiempos que eran predichos por lo general por la teoría de Darwin. Entonces también hay varias, no inconsistencias, sino que falta todavía más investigación. Y eso es lo que quería, digamos, mostrar primero para que sepan de dónde, o sea, que hay un origen y que ese origen todavía no está totalmente descifrado. Y otra cosa, que tenemos el potencial en nuestro cuerpo para poder regularnos. Bueno, otro de los descubrimientos que se ha hecho, digamos, en el 94, fue que no solamente teníamos neuronas en el cerebro, sino que también tenemos neuronas en nuestro corazón. Y estas neuronas forman una red neuronal, así como también lo hace el cerebro. Y esta red neuronal lo que hace es que transmite información del corazón
hacia también todos los otros órganos. Después, más adelante, también se dieron cuenta que los órganos, diferentes órganos, también teníamos neuronas, pero que no realizaban esa red neuronal. Y que, además de todo, cuando se hacían trasplantes de corazón, muchas veces las personas que recibían el trasplante o el órgano tenían la memoria de la persona que había fallecido, por ejemplo, y que le había dado o le había donado el corazón. Entonces, ahí empezaron a investigar más y se dieron cuenta que realmente el corazón tenía o tiene memoria y que también transmite información y que además de todo eso es una red neuronal que se puede conectar directamente con el cerebro. Entonces, la idea es que nosotros podamos conectar este corazón con el cerebro. Y por eso ahí viene la primera tecnología, que es la que tenemos más a la mano y que es la que nunca reconocemos, que es nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, para poder realizar absolutamente todo. Y es de donde salen los robots, por ejemplo, de nosotros, de ver cómo nosotros podemos hacer, poder tener la visión amplia, cómo podemos tener conciencia. Y por eso es que la nueva tecnología de este siglo trata siempre de imitarnos. Pero nosotros pensamos que tenemos que ir a esa tecnología para suplir las necesidades que nosotros tengamos. Bueno, entonces continuando con todo esto, la relación entre nuestro corazón y nuestro cerebro es la mayor tecnología que tenemos nosotros. ¿Cómo? Porque si hacemos una coherencia entre nuestro corazón y nuestro cerebro, podemos empezar a hacer un flujo de información y ya nuestro cerebro no controla todo ese sistema nervioso parasimpático, que es el que hace que nosotros tengamos niveles de estrés elevados, de que no podamos percibir una situación de una cierta manera, sino que reaccionemos en el momento, de que no podamos controlar las emociones, porque ese cerebro o esa parte de nuestro cerebro es más dominante que la otra, pero sí podemos llegar a disminuir o a pasar esa barrera del neocórtex hacia entrar ese sistema nervioso autónomo para poder empezar a modular, no a controlar, sino a modular todas nuestras funciones fisiológicas, bioquímicas. Entonces, lo que nosotros sintamos es muy importante porque se liberan químicos, se liberan neuropéptidos que van a llegar a través de todo nuestro cuerpo al órgano que está alojado o que se está relacionando. Entonces, por eso es tan importante, por eso es que se relaciona muchas veces lo que yo pienso con lo que yo digo y también con lo que estoy creando o con la realidad que estoy viendo. Y también todos tenemos diferentes filtros. Esos filtros hacen que lo que yo estoy percibiendo como una experiencia traumática libere neuropéptidos y estos vayan, que son químicos, que vayan a diferentes órganos y que eso haga una reacción en cadena o que el órgano pueda tener una función totalmente diferente. Pero vuelvo a decir, todos tenemos la tecnología perfecta para poder autosanarnos, regenerarnos, rejuvenecernos, restaurar nuestro ADN, restaurar los telómeros. Entonces, de ahí parte todo. Quiero mostrarles ahora las neuritas sensoriales, que es una red neuronal. Esto, como les decía, fue publicado en el 94. Entonces, imagínense todo el tiempo ya que ha pasado, en donde se ha hecho investigación, donde hemos podido descubrir que existe una coherencia cardíaca y que ya no es el cerebro el que está rigiendo todas nuestras funciones corporales, ni fisiológicas, ni bioquímicas, sino que hay algo más. Y lo más importante, como lo coloqué en la parte de abajo, que son las neuronas que se están comunicando, y eso es la red neuronal. Ahora imagínense lo que uno puede hacer cuando encuentra la coherencia entre el corazón y el cerebro, si es una red. Entonces yo encuentro esa coherencia, esa armonía, y esa coherencia va a ir
a todos los órganos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de intencionar, de sentir. Así que es muy importante. Esto quería mostrárselos porque es la ruta metabólica del cuerpo humano. Si se dan cuenta o no sé si se acuerdan, de pronto para la síntesis de lípidos, esto muchas veces lo vemos en el colegio, pero aquí está todo integrado, en donde se hace la producción de lípidos, carbohidratos, el ATP que se produce también en las mitocondrias. Entonces, imagínense, es por esta razón, si se dan cuenta, todo está conectado con todo, y si lo pueden ver como un poquito más en detalle, o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros consumimos un fármaco? Es inevitable que no tengamos como un efecto secundario en otro sistema porque todo está conectado. Y también basándonos en esto, ¿cómo sería si nosotros tenemos la coherencia entre el corazón y el cerebro para poder llevar toda esa información a todo nuestro sistema, si está totalmente conectado? Y estas rutas metabólicas son bioquímicas. Entonces estoy hablando de algo químico, de serotonina, de adrenalina, de todo eso que se está produciendo en nuestro cuerpo. Bueno, y esta coherencia cardíaca, que es corazón con cerebro, después de nosotros poder armonizar nuestro cuerpo, también lo vamos a poder llevar hacia afuera, hacia el exterior. De mi experiencia como bióloga lo he podido llevar a las células, en donde o sea, cuando uno está coherente y está en armonía, puede uno llegar a impactar hasta obviamente un ser vivo, que sería digamos acá un cuerpo humano, o sea, otro ser humano, pero también algo más pequeño que son las células. Y este metabolismo que hay dentro de las células se puede mejorar, se puede armonizar. Y también para que lo tengan presente de que nuestra coherencia está impactando en un otro y que la coherencia del otro también puede llegar a impactar en nosotros. Y de aquí se puede hablar un poquitito de epigenética, que son los cambios en el medio ambiente, cómo nos afectan en nosotros. Y esta coherencia cardíaca también está muy relacionada con la resiliencia, porque como nosotros vemos cosas afuera, o sea, experimentamos, también empezamos a tener estrés, a tener cambios, y esto hace que nosotros empecemos a generar nuevos químicos, nuevos neuropéptidos que de pronto no queremos o que no son los mejores para nuestro cuerpo. Entonces la resiliencia, que es la capacidad de adaptación o de volver a nuestra homeostasis o a nuestro equilibrio, es lo que nos va a permitir a nosotros estar siempre con una armonía, en una coherencia. Así que esto es también muy importante y sería la coherencia. ¿Cómo vamos a llegar a esta frecuencia? Y es aquí donde podemos, o quería mostrarles también nuestra primera relacionada con la tecnología del ser humano, cómo podemos ver. Hay diferentes aparatos, hoy solamente les voy a mostrar uno, que es este sensor. Este sensor es desarrollado por el Instituto HeartMath, se coloca, digamos, en el lóbulo de la oreja, y esto se prende y empieza a detectar mis pulsaciones, pero no solamente mi pulsación, sino la distancia o el espacio que hay entre cada una de esas pulsaciones, y eso hace la frecuencia. Les coloqué en la parte de arriba, que es, digamos, la frecuencia. Cuando dice 1 Hz es esa onda, cuánto da o cuál es la amplitud en un segundo. La idea de cómo entramos, digamos, ahora en coherencia cardíaca, tener una frecuencia de 0,1 Hz, o sea, 0,1 ciclos por segundo. Si ven la imagen de arriba, en donde está la onda que va hasta 1, es amplia, ¿no? Pero si yo me corro hacia, ahí solamente está 0,2, pero si lo llevo a 0,1, la amplitud de esa onda va a ser mucho más corta y yo voy a poder tener, como ven en la imagen de abajo, muchas más ondas en un segundo. Entonces eso hace que aumente nuestra frecuencia, o sea, que aumente nuestra vibración. Entonces hay muchas veces nosotros escuchamos, no, tenemos que subir nuestra vibración, tenemos que elevar nuestra frecuencia, tenemos que elevar nuestra vibración.
Esto es en términos de cómo es incrementar la frecuencia, o sea, disminuir ese lapso o esa longitud de la onda. Cuando yo aumento o disminuyo la longitud de la onda, voy a impactar en la frecuencia. Esta frecuencia de 0,1 Hz es utilizada por las ballenas y es así como ellas se comunican. Entonces nosotros obviamente no lo vamos a escuchar, pero sí lo vamos a sentir. Entonces es muy importante que podamos lograr esta frecuencia. Y bueno, y este aparato, como les digo, nos permite conocer ese tipo de frecuencia en la que estamos. Cómo empieza a detectar la pulsación, y si ven arriba los niveles me va a indicar si es bajo, mediano y alto. ¿Qué coherencia promedio voy a tener? Que durante el tiempo, digamos, que yo practiqué, que fuera 5 minutos con 37. Por ejemplo, acá también me va a indicar en la parte de abajo la coherencia también en colores, y en la parte ya final, digamos, de la imagen voy a tener diferentes frecuencias. Quiero que se den cuenta que la coherencia de 3.1, digamos, y teniendo también porcentajes bajos, hace que las ondas se vean como un poco más irregulares. Diferente acá, ahí se me cayó esto, diferente en la otra, en donde yo tengo unas ondas que son mucho más continuas, y es lo que me va a permitir a mí que logre la coherencia. Bueno, que logre la coherencia. Bueno, y en la parte de arriba voy a tener esa banda mucho más ancha verde. ¿Por qué? Porque yo estoy logrando estar en una frecuencia, o sea que estoy logrando que mis ondas sean mucho más cortas en un periodo de tiempo. Y ahí empiezo a conectar mi corazón con el cerebro. ¿Cómo logro estos valores? Con la respiración, disminuir mi frecuencia, pero en el sentido de que soy consciente. La segunda, tener foco. ¿Foco en dónde? En mi corazón. Cuando nosotros somos conscientes de que ya no le estamos poniendo la atención afuera, sino que llevo la atención a mi corazón, eso hace que empiece a sentir las pulsaciones, los latidos, y que mi cerebro empiece a estar conectado con esta red neuronal que está aquí en mi corazón. Es por eso que muchas personas que hacen meditación o que quieren hacer una canalización o recibir, no sé, información de registros akáshicos, no tienen, o por lo general uno no cruza las piernas, porque el tacto es, cuando uno toca es donde se va la atención. Entonces, cuando uno no tiene las piernas cruzadas y lleva la mano a su corazón, ese es el punto de contacto, y ahí es donde voy a ir con el foco. Entonces, foco, que sería la atención, respiración, y lo otro que es muy importante, la emoción, que es diferente al sentimiento. Cuando yo tengo una emoción y cuando yo tengo una sensación de lo que yo estoy sintiendo, por ejemplo, alegría, amor, más mi foco en el corazón, más lo que yo estoy pensando en ese momento, ahí entro como en un espacio vacío que se llama, y que es ahí donde puedo hacer la sanación o puedo crear nuevas cosas, y ese es el punto vacío que todos tenemos. Cuando podemos crear múltiples posibilidades, es como decir que cuando conectamos con nuestro corazón podemos tener un cine en donde podemos hacer o crear la película que nosotros querramos, o elegir la película, tener el control en la mano y decir, bueno, quiero esta, quiero la otra. Entonces, por eso es tan importante la coherencia cardíaca, unir el corazón con nuestro cerebro, con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. Bueno, no les terminé de decir las otras tecnologías, así que vamos viendo algunas preguntas. Acá ya me preguntaron cómo, que yo lo fui viendo, y ahí ya les dije, no se les olvide el foco, la atención, que es ese, la respiración y la emoción.
Cuando nosotros no podemos realizar eso, es por eso que eran las siguientes que les iba a mostrar, que por último, ya voy cerrando, que es, por ejemplo, una de estas, que es la tarjeta Numicard, que por ejemplo, esto libera iones y lo que hace es que nuestra armonía y nuestra frecuencia empieza a ser mucho más alta y nosotros podemos empezar a armonizarnos, a armonizar nuestras células, a encontrar ese estado de salud, ese bienestar, que no solamente es que estemos enfermos para tener bienestar, sino que lo podemos encontrar con una vida mucho más tranquila, en paz, en que si tenemos estrés por alguna razón, podamos volver nuevamente a nuestro equilibrio. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta final. Bueno, me gustaría decirles que la primera tecnología, nuestro cuerpo, nuestra humanidad. La segunda, una de las que ya les mostré, que es Numicard. Y para terminar, digamos, para que se lleven esto, por ejemplo, una de estas funciones de la tarjeta es que podemos restablecer nuestros meridianos, nuestro campo electromagnético, y lo podemos ver con el aura de, digámoslo así, de nuestro cuerpo. En la parte de arriba está rota y, por ejemplo, por decirlo así, rota de que está con agujeros, y en la parte de abajo, sí, después de utilizar, por ejemplo, la tarjeta, se puede ver cómo se restablece todo ese campo electromagnético. Pero bueno, más adelante entonces les podré explicar un poco más. Mi hija tiene autismo, le faltan los dos cromosomas. Bueno, el autismo es también un tema súper interesante, súper lindo desde la parte médica y también desde la parte de vibracional, de qué es lo que ellos están trayendo a nivel de vibración para también elevarla y para poder ayudar a los demás a elevar la vibración, porque ellos es como si tuvieran como las antenitas más despiertas. Bueno, entonces les agradezco mucho por haberme acompañado, por compartir también entre todos nosotros esta información. Agradezco nuevamente a Milena, ay, perdón, es que estaba viendo acá una de las últimas preguntas. Bueno, ya. Agradezco nuevamente a Milena Viñas, a Roxana Sitic y a Mirta Gómez Villalba por este espacio, siempre por compartir con nosotros, por permitirnos llevar nueva información y por siempre acompañarnos. Así que bueno, muchísimas gracias y así nos despedimos.